Hola a todos y buen día. Mi nombre es Silvia Guadalupe Sánchez Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, del grupo 411 a cargo del doctor Alberto Kosuke de la Narita. Y el tema que me corresponde presentarles es Nosocomial Infections, Epidemiology, Prevention, Control and Surveillance. Las infecciones nosocomiales, de latín nosocomium, que significa hospital, o asociadas a la atención médica, son precisamente aquellas que son adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el periodo de incubación ni en el momento de ingreso del paciente. Estas ocurren posterior a las 48 horas, lo cual es solamente un aproximado, puesto que como son diferentes los organismos causales, también es diferente su periodo de incubación y su patogenia. Estas incluyen también aquellas que son dadas después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario. Ocurren en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 15% de todos los pacientes hospitalizados sufren de este tipo de infecciones, lo que equivale a 1.4 millones de personas en el mundo. Estados Unidos estima 2 millones de casos y aproximadamente 80,000 muertes al año, en contraste con México, que de 450,000 casos de infección, estas van a causar 32 muertes por cada 100,000 habitantes por año, por lo que su incidencia es relativamente mayor a la del país vecino. Por grupo de edad, esto se da mayormente en niños menores de 5 años, así como en pacientes de entre 40 a 64 años, siendo ligeramente más frecuente en hombres con un 50.9% que en mujeres. Los patógenos nosocomiales incluyen tanto virus como parásitos fúngicos y bacterias, siendo estas más frecuentes. La mayoría son gram negativas, excepto por Staphylococcus aureus. Entre sus características, Acinetobacter es corto, es rechoncho, mide de 1 a 1.5 micras, es móvil y se dispone ya sea en pares o en cadenas de longitud variable. Al igual que Pseudomonas, que contiene su flagelo, es un bacilo ligeramente curvo recto y mide de 0.6 a 2 micras. Tanto Escherichia coli como Klebsiella tienen un tamaño relativamente mayor al de estas bacterias y son bacilos. Staphylococcus aureus, por su parte, son precisamente coros dispuestos ya sea en pares o en racimos como de uvas, de lo cual debe su nombre, y tienen un tamaño de 0.5 a 1 micra. Los virus corresponden al 5% de todas las infecciones nosocomiales y un ejemplo de ello es hepatitis, que posee una nucleocápside icosaédrica también llamada core. Mide de 42 a 47 nanómetros y esta va a contener al DNA viral circular y a la enzima polimerasa de actividad transcriptasa inversa. Cándida mide de 3 a 8 por 2 a 7 micras y es dimórfica. Las más frecuentes ocasionadas por estos microorganismos incluyen infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la vía central, infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres, infecciones del sitio quirúrgico y neumonía asociada a ventiladores. Todas ellas tienen en común la alteración de las defensas propias del huésped, ya sea por un dispositivo o una incisión, permitiendo la invasión por parte de los microorganismos que forman parte de la flora normal del cuerpo, es decir, flora endógena, o flora que proviene de objetos inanimados, es decir, la exógena. Por explicar un ejemplo, aquí se representa el mecanismo del tipo de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la vía central, en la cual la adherencia y la colonización de los microorganismos al catéter con formación de una matriz biológica representa uno de los eventos iniciales que conducen posteriormente a las septicemias relacionadas al catéter. Los microorganismos colonizan la conexión a través de las manos contaminadas del personal de salud encargado de su manipulación, resultando con ella la contaminación del fluido administrado. Una vez en el lumen del catéter venoso central, los microorganismos tienen la potencialidad de acceder a través de la sangre a diferentes focos de distancia, hasta así propagarse. En cuanto a su ciclo biológico, el proceso es el siguiente. Inicia a partir del reservorio, que es el lugar donde está aislado el agente patógeno, que puede ser tanto animado, es decir, el ser humano, o inanimado, proveniente de fuentes ambientales, dispositivos médicos, soluciones, entre otros. La puerta de salida corresponde al medio que permite contaminar a la persona, siendo el principal medio la mano sucia por contacto o la vía respiratoria, es decir, al toser, al hablar o el estornudar. La vía de transmisión puede ser tanto directa de persona a persona o indirecta, es decir, de medios contaminados, alimentos, y pues corresponde a aquel que permite que viaje el agente patógeno de un lugar a otro. Esto que acabo de explicar necesita de un huésped susceptible.
el cual se da principalmente en aquellas personas con un sistema inmune debilitado, los cuales pueden ser pacientes geriátricos, neonatos o pacientes que reciben quimioterapias, sirviendo como una puerta de acceso tanto la boca, la vía respiratoria, la piel, entre otras. Sus síntomas y signos dependen principalmente del tipo de infección que se padezca. Sin embargo, en la mayoría de los casos se presentan fiebre elevada, dolor, malestar general, escalofríos, inflamación. En el caso de una herida quirúrgica se presenta la secreción purulenta y en pacientes con neumonía asociada a ventiladores es frecuente el esputo purulento. El diagnóstico se basa habitualmente en la exploración clínica, donde además de la sintomatología específica, son necesarios criterios diagnósticos, por ejemplo, en la neumonía, como el aislamiento de microorganismos causal mediante un cultivo de secreciones, ya sea bronquiales, líquido pleural o un hemocultivo, así como una prueba de esputo, análisis de sangre o sirviendo también una radiografía de tórax. En la detección de una infección por herida quirúrgica, esta se realiza principalmente por inspección y se tiene que tomar en cuenta la profundidad de afectación y los datos clínicos recabados, sirviendo también el aislamiento del microorganismo por cultivo y prestando atención a la inflamación en datos como el dolor, rubor o calor. En infecciones asociadas a catéteres, es necesario prestar atención también a signos como son eritema, induración, sensibilidad alrededor de 2 centímetros del sitio de inserción, así como polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico. También se realiza el aislamiento del mismo microorganismo por hemocultivo para confirmar el diagnóstico mediante una prueba de laboratorio y pues con ello confirmar si existe o no una infección de orina. En cuanto a infecciones del torrente sanguíneo asociados a la vía central, es lo mismo, aislar el patógeno mediante un hemocultivo y prestar atención a, por ejemplo, fiebre, escalofríos o hipotensión, todo aquello que nos sugiera una infección de este tipo. Este tipo de infecciones generalmente se resuelven mediante el uso de antibióticos. Sin embargo, estos son variados y van a depender mucho del agente etiológico causante de la infección, el cual puede ser determinado por un antibiograma. Consisten principalmente en medicamentos aplicados por vía intravenosa. Algunos son picarcilina, pipercilina, que también puede ser intramuscular, imipen, que se da de 60 a 100 miligramos por peso al día, la vancomicina, que también puede ser vía oral, la nafcilina, que se da de 2 a 12 gramos al día, ya sea vía oral o intravenosa, y el sulbactam, que para que surja un efecto debe ser unido a otro antimicrobiano. Ya por último, en cuanto a prevención y control, actualmente se cuentan con estrategias otorgadas por la Organización Mundial de la Salud, cuya eficacia es comprobada para hacer frente a algunos de estos riesgos. Son medidas preventivas la calidad y el uso de productos sanguíneos con una correcta manipulación de ellos. También la higiene adecuada mantenida por el personal de salud, consistiendo en una constante descontaminación de manos, prácticas de infección seguras o equipos esterilizados, así como el uso de máscaras, guantes, cubiertas para la cabeza o un uniforme adecuado. También es importante garantizar la limpieza y el uso de agentes para ello de todo lo que tenga que ver con un hospital, así como los dispositivos médicos, y mantener una ventilación adecuada. Además, por supuesto, una gestión adecuada de residuos hospitalarios, puesto que estos pueden actuar como un depósito potencial para los patógenos. Finalmente, en cuanto a medidas de control, se ponen en práctica diversos programas para el control de infecciones, dando hincapié a un uso adecuado de antimicrobianos para con ello contrarrestar su resistencia. Se adopta una política de control de antibióticos, así como un sistema de vigilancia eficiente. En el caso de México, se cuenta con la norma oficial mexicana NOM-026-SSA2 de 1998 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Estas fueron las fuentes consultadas para la investigación de mi tema. Muchas gracias.